2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Sean bienvenidos una vez más a la materia de Biología, Geografía para tercero de secundaria. Quien les habla, el profesor José Luis Chambi Barrientos. En esta oportunidad les trae un tema muy interesante: mecanismos de excreción en los animales y anatomía del sistema excretor humano. Así que los invito a ponerse cómodos porque comenzamos de esta manera. Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar de este tema muy interesante que son los mecanismos de excreción en los animales. Y en la última parte estaremos hablando de la anatomía del aparato excretor en los seres humanos. Lo primero que tenemos que comprender de este tema es el concepto de excreción. ¿A qué llamamos excreción? No olvidemos que todos los seres vivos estamos conformados por una o varias células en nuestro organismo. Y producto de ese trabajo celular, de ese metabolismo celular, se producen sustancias que hay que desechar. Y de ahí justamente deriva la definición de la excreción. La excreción se va a definir como un proceso fisiológico que le permite al organismo expulsar esas sustancias tóxicas que pueden afectar el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y obviamente en los diferentes seres vivos que conocemos existen diversas formas de excretar, de expulsar estas sustancias tóxicas fuera de un organismo vivo. Vamos a ir hablando de cada uno de estos organismos. Recordemos que hay 4 grupos importantes de seres vivos: los microorganismos, los vegetales, los animales y nosotros, los seres humanos. Vamos a empezar hablando de la excreción en los microorganismos. Vamos aquí a definir que este proceso de excreción se va a dar a través de la membrana de estos seres vivos, porque no olvidemos que los microorganismos son en su gran mayoría seres unicelulares, que están formados por una sola célula. Por lo tanto, su membrana celular es quien se va a encargar de procesos de excreción. Y en sus pantallas ustedes están observando de 3 microorganismos muy importantes. Tenemos el caso de las bacterias, que producto del metabolismo de estos microorganismos se producen sustancias de desecho como el ácido sulfídrico, el etanol o el ácido láctico. Existen también los protozoos, que son unicelulares, como por ejemplo el paramecio, las amebas, que van a utilizar materiales orgánicos dentro de su metabolismo y van a producir sustancias de desecho, como el dióxido de carbono y algunas sustancias de tipo mucilaginosas. Los hongos microscópicos también producen sustancias de desecho, como el caso de las aflatoxinas y los antibióticos. Un antibiótico muy utilizado por nosotros, la penicilina, que tiene una aplicación justamente para enfermedades y obviamente utilizado en el campo de la medicina. Entonces, en los microorganismos tenemos ese tipo de excreción. Pasando a hablar de los vegetales, no debemos olvidar que estos son organismos autótrofos, vale decir que producen su propio alimento, gracias a un proceso químico conocido como la fotosíntesis, donde una planta utiliza la energía solar para transformar sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, el agua, en sustancias orgánicas como la glucosa y el oxígeno. Y obviamente durante ese proceso de fotosíntesis también se van a producir sustancias que la planta va a desechar de su organismo. Y ahí en sus pantallas vamos a ver 3 sistemas de excreción que utilizan estos organismos verdes. El primero son los estomas. Los estomas, como pueden ver en sus pantallas, son pequeñas aberturas, son pequeñas boquitas que las encontramos en su gran mayoría en las hojas de los vegetales. Estas aberturas permiten a la planta expulsar dióxido de carbono y agua en el proceso de la evapotranspiración.
En algunas plantas mucho más grandes tenemos lenticelas, que son poros que se pueden encontrar en los tallos y que ayudan a la planta a poder intercambiar oxígeno y expulsar dióxido de carbono después del proceso de fotosíntesis. En algunos vegetales que viven en lugares muy húmedos o en lugares inundados de agua, desarrollan un mecanismo de excreción conocido como los neumatóforos, que son raíces que sobresalen al nivel del agua y que se encargan de absorber aire y difundir el oxígeno para este tipo de plantas. Por lo tanto, recordemos que los vegetales para procesos de excreción tienen esos tres mecanismos: los estomas, las lenticelas y los neumatóforos. Ya ingresando a hablar de los animales, tenemos que recordar que estos se dividen en dos grandes grupos: los invertebrados y los vertebrados. Cada uno de estos grupos tiene formas particulares de producir los procesos de excreción. Dentro de los invertebrados tenemos a los túbulos de Malpighi, que como pueden ver en sus imágenes son estructuras en forma de pequeños tubos que absorben las sustancias tóxicas que se encuentran en el interior de invertebrados como los insectos, las arañas. Y estos al absorber van a producir sustancias de desecho que posteriormente serán eliminadas por el intestino y el recto de este tipo de animales. Otro mecanismo de excreción en los invertebrados son los protonefridios, que son también un conjunto de vasos que se encargan de absorber de los tejidos de este tipo de gusanos planos sustancias de desecho, como los amoníacos. Y estos protonefridios cumplen una función de filtrar estas sustancias tóxicas para posteriormente expulsarlas. Y ahí abajo pueden ver el ejemplo de estos animalitos que no los conocemos tanto, conocidos como gusanos planos o platelmintos. Tenemos otro grupo de invertebrados que son los anélidos, los gusanos de cuerpo cilíndrico. Estos, para su proceso de excreción, han desarrollado los metanefridios, que como podemos ver son vesículas que se encargan también de filtrar sustancias tóxicas del conducto intestinal que tienen estos gusanos y que los expulsan por pequeños poros que se encuentran en cada uno de los segmentos que forman parte de la anatomía de una lombriz. Si ustedes pueden ver en sus pantallas, la lombriz tiene varios segmentos en los que se divide su cuerpo y cada uno de estos segmentos tiene un par de metanefridios que les ayuda a expulsar estas sustancias tóxicas. Son otro mecanismo de excreción en los invertebrados. También tenemos el caso de los crustáceos, como el caso de los cangrejos, las langostas, que tienen un mecanismo conocido como los de las glándulas verdes. Estas glándulas verdes actúan como pseudorriñones que se encuentran en la base de sus antenas, cerca a la cabeza. Y lo que hacen estas glándulas es también filtrar, absorber sustancias tóxicas que posteriormente van a ser expulsadas fuera del cuerpo, fuera del organismo de este tipo de animales. Entonces, para los invertebrados tenemos esos procesos de excreción: glándulas verdes, protonefridios, metanefridios y glándulas de Malpighi. Ya hablando del grupo de los vertebrados, vamos a encontrar en estos estructuras anatómicas mucho más evolucionadas, ya que vamos a encontrar órganos especializados para los procesos de excreción. En sus pantallas estamos viendo la excreción en los peces, quienes cuentan ya con órganos especializados. Ahí podemos ver que tienen un riñón que se encarga de filtrar la sangre, tienen una vejiga urinaria y un orificio urogenital por donde expulsa la orina y sus desechos. Tenemos también el caso de los anfibios, que tienen también un aparato excretor formado por un par de riñones, uréteres y una cloaca. Esta cloaca se denomina así porque es el conducto por donde se va a evacuar tanto las heces fecales
como la orina, que son sustancias tóxicas que van a desechar este tipo de vertebrados. Luego tenemos el caso de los reptiles. Ahí podemos ver a dos reptiles muy conocidos, las serpientes, que tienen también un par de riñones que expulsan sustancias a través de los conductos que terminan en la cloaca, y los lagartos o lagartijas o cocodrilos, que pertenecen a un mismo grupo, que cuentan con un aparato excretor formado por riñones, uréteres, vejiga, y que desembocan en un orificio que es la cloaca. Entonces son mecanismos que, según la especie de los animales, se van haciendo mucho más complejos. Hablando de las aves, también vamos a encontrar un aparato relacionado con el proceso de excreción. Las aves tienen en su anatomía un par de riñones, tienen uréteres, tienen una vejiga, y todo esto confluyen en el orificio de salida, que también es la cloaca, que ayudan, repito, a expulsar la orina. En los mamíferos, que son los animales más evolucionados, vamos a encontrar las mismas estructuras. Los riñones, uréteres, vejiga y uretra, que se encargan de la expulsión de la orina. Y ya hablando del ser humano, vamos a ver que en él encontramos diferentes formas de excreción. Cuando hablamos del aparato digestivo, se producen heces fecales. Cuando hablamos del proceso de respiración, expulsamos dióxido de carbono. A través de la circulación vamos a expulsar dióxido de carbono y algunas sales. Y el aparato urinario se encargará de esta función exclusiva de excreción, porque a través de él expulsaremos urea, ácido úrico, que conforman ese líquido que es la orina. Y hablando de la anatomía del aparato excretor humano, vamos a ver que este está formado por 4 órganos muy importantes. Los riñones, que son un par de órganos que filtran la sangre, que la separan de sustancias tóxicas produciendo la orina. Esa orina que se produce en los riñones baja a través de los uréteres hasta la vejiga. La vejiga es un órgano que tiene forma de bolsa, donde la orina se va acumulando a medida que se va produciendo orina en un lapso de 4 a 5 horas aproximadamente. Y por último tenemos la uretra, que es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior a través del proceso de micción. Vale decir, ese acto de ir a expulsar la orina al exterior. Por lo tanto, en este tema hemos hablado de la excreción de los seres vivos y hemos visto parte de lo que es la anatomía del aparato excretor humano. Espero que lo hayan entendido. Esperando que hayan comprendido y entendido el tema de hoy, nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. No olviden repasar sus textos de aprendizaje, seguirnos a través de nuestras redes sociales y consultar la plataforma del Ministerio de Educación. Nos vemos la siguiente oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.